afanada, orientada, consciente a lo que se va a enfrentar. Pero el chico de abajo no le dio el tiempo, preocupado, ya marzo viene ahí, no ha estudiado nada, metido a una irresponsabilidad. Lo que les pasa, ¿qué le va a pasar a ese muchacho? Entonces, yo no va a sacar buena nota porque no está en eso. La chica sí, la chica tiene una actitud positiva, una voluntad seria, consciente de lo que va a enfrentar. Y quinto, la responsabilidad. Debió hacer el residente, el participante debe hacer su horario de estudio. 2 horas diarias o 3 horas diarias, distintos días, horas del día. Eso es parte de la responsabilidad que debe tener un participante. La próxima. La próxima. Fíjense, yo le traigo esto para que ustedes sepan dónde están las distintas escuelas de cirugía y cuántas plazas hay y quién avala esa distinta residencia. Por ejemplo, en el hospital Dr. Francisco Mocoso Puello hay 5 plazas, la avala la UAS. En el Padre Virginia hay 6, la UAS también. Hospital Luis Eduardo Aybar, mi hospital, 5, la UAS. Salvador Belgotier, 3 plazas, la UAS. Central de la Fuerza Armada, Hospital Central de la Fuerza Armada, hay 4 plazas. Ramón de Lara, hay 3 plazas. No, agregaron una que fueron 4. La Central del Este, lo que hay es una plaza, no hay 3, es una plaza. Ellos modificaron y redujeron. José Cabral Ibaez de Santiago, 4 plazas. Presidente Ureña, 3 plazas. Traumatológico Juan Bosch, 3 plazas. Y la Plaza de la Salud, Hospital Plaza de la Salud, son 2 plazas. El Hospital Metropolitano de Santiago hay 2. Miren, está bien, la próxima. ¿Cuáles son los aspectos que debe saber en cirugía propiamente dicho el participante? Por ejemplo, por la cabeza, la vista. La vista, los ojos, vamos a tener la esclera vulgar. Ahí se produce un signo muy interesante que es la histericia. La histericia es un signo importante que lo produce muchas enfermedades infecciosas, pero lo produce también varias enfermedades quirúrgicas, obstructivas, como es el colédoco lleno de cálculo, la vesícula lleno de cálculo, sea de páncreas. Esas son patologías que hay que poner en cuenta que producen histericia. También las fosas nasales. Debemos a ver las fosas nasales. Lo primero que debemos ver son las vibrisas. Las vibrisas son esos vellositos que se encuentran ahí en las fosas nasales, en la entrada. Pregunta de examen. Son el primer medio de defensa del aparato respiratorio. Las vibrisas. Luego, la comisura labial. En la comisura labial es importante saber que aquí aparecen patologías cancerígenas como es el epidermoide, el tumor epidermoide, que es el tumor más frecuente en la comisura labial y está relacionada a fumada de pipa. Hay que tener en cuenta en esos momentos qué está pasando. También en la comisura labial podemos observar el debajo de la lengua, histericia y deshidratación severa por obstrucción intestinal. El conducto auditivo interno es un órgano o es una parte que es importante porque ahí producen 2 cosas.
otorragia, que es la salida de pus, y otorrea es la salida de sangre a través del conducto auditivo externo. La glándula salivares son tres. La parótida, que es la más voluminosa, esta tiene su importante porque hay un par craneal que la divide en dos, lóbulo superior y lóbulo inferior. ¿Cuál es ese par craneal? El séptimo, que es el facial. Pregunta de examen: ¿cuántas ramas da el facial o cuánto tronco cuando sale de la parótida? 2. Ahora, de estos ramos, ¿cuántos ramilletes sale? 5, que se producen aquí. 5 ramas que va hacia la cara. El cáncer más frecuente de la parótida es el tumor mixto pleomórfico. Es la inflamación de esta glándula, es una parotiditis. ¿Cómo se llama el conducto de esta glándula y dónde desagua? Pregunta de examen de Walton, de conducto de Walton, y desemboca en el segundo molar superior. ¿Dónde aparece el cáncer más frecuente de las glándulas salivares? En las submaxilares, que están por aquí, debajo del maxilar inferior. En el cuello. El cuello, ustedes saben, un cuello fino y largo, lectosómico, un cuello corto y gordito, pícnico. El cuello tiene dos grandes triángulos, triángulo anterior y triángulo posterior. Pregunta de examen: ¿qué estructura anatómica separa el triángulo anterior del superior? El músculo esternocleidomastoide. ¿Cuáles son las patologías que se encuentran en la línea media del cuello? O la tiroides, que es la patología más frecuente. Tiene dos lóbulos y un istmo. Es importante porque las hormonas que segregan T3 y T4, la hormona TSH no lo produce el tiroides, lo produce la hipófisis, y es el control de esta glándula en su producción. Las hormonas que produce, su función es controlar el metabolismo basal. También está en la parte más inferior el quiste tirogroso. El quiste tirogroso no es más la obstrucción del conducto tirogroso, y el contenido de esto es de saliva. También en la parte anterior, en el triángulo anterior, se encuentra la parte lateral, el quiste dermoide. En la parte posterior encontramos en el triángulo el higroma quístico. Pregunta de examen: ¿cuál es el contenido del higroma quístico? Linfa. ¿En cuál aparecen con más frecuente? Aparece más frecuente en niños escolares. También el paquete vasculonervioso del cuello, la carótida, la yugular interna y el nervio vago. ¿Cuál es el nervio? Es el décimo par craneal, el neumogástrico, también se le llama. ¿Cuáles son, de punto de vista del trauma? El cuello se divide en 3 zonas. Zona 1, que es de la horquilla external y la punta de la clavícula hasta el borde inferior del cartílago cricoide. Zona 2, del borde superior del cartílago cricoide al ángulo del maxilar inferior. Zona 3,
del ángulo del maxilar inferior a la base del cráneo. ¿Cuál es la zona que más se lesiona? Es la zona 2. Además de eso, de esa zona, es importante reconocer que los traumas en el cuello se clasifican en penetrantes y no penetrantes. ¿Qué estructura anatómica, mi hijo, se debe violar para que hablemos de un trauma penetrante en el cuello? El músculo platisma o músculo cutáneo del cuello. Esa pregunta siempre sale. Entonces usted tiene que saber eso, tenerlo bien presente. También en la línea media del cuello tenemos la tráquea. Recuérdense que el tiroides está dosada a través de los ligamentos, a través de los tercer y cuarto cartílago traqueal está dosado la tráquea. Ahí podemos hacer dos procedimientos. Un procedimiento de emergencia y un procedimiento electivo cuando la vía aérea superior está obstruida. Que es un procedimiento electivo, y la criquectomía es el procedimiento de emergencia para usted producir una ventilación al paciente que tenga la vía aérea superior obstruida. Entonces, en el cuello también existen las patologías laterales, que son el fibroma quístico, el higroma equistedemoide. Encontramos eso en la parte lateral. Ya le dije que en traumas, la zona del cuello, que tú pueden ser penetrante o no penetrante. También podemos hablar de del esófago, que es una de las vísceras que se encuentra en el cuello. Y es importante porque sirve para de transporte de la cavidad bucal, del bolo alimenticio hasta el estómago. Tenemos entonces las columnas cervicales. Son 7 columnas cervicales. La primera vértebra cervical se le llama atlas. Que aquí, pregunta de examen. En trauma, cuando una fractura de la primera vértebra cervical se llama Jefferson, fractura de Jefferson, se observa por una radiografía de open mouth, boca abierta. La segunda vértebra cervical, la fractura de la segunda vértebra cervical se llama Hausmann, que también se observa con la radiografía de open. En los traumas, por eso en los traumas, que no esté en el ABC de trauma, pero hay que tenerlo en cuenta. Al paciente inmediatamente se debe inmovilizar con un collarín para que no haya desplazamiento de, la vértebra cervical. Porque un desplazamiento de la vértebra cervical puede producir una lesión de la médula y ahí mismo pasó el palé con ese paciente. Luego del cuello pasamos al tórax. El tórax, hay un tórax superior y un tórax inferior. El tórax inferior se divide en tórax anterior, tórax medial y tórax posterior. Es una división clásica. Existen patologías importantes como son los derrames pleurales. ¿Qué es un derrame pleural? Normalmente en el espacio pleural existen 50 cc de líquido que lo maneja de manera normal. Pero cuando este aumenta por cualquier contenido, ya se presenta un derrame pleural. Entonces, según los contenidos,
El derrame pleural se clasifica en la siguiente manera. Cuando hay líquido se llama hidrotórax. Líquido, hidrotórax. Cuando hay sangre, hemotórax. Cuando hay sangre, hemotórax. Cuando hay aire, neumotórax. Cuando hay aire, neumotórax. Cuando hay sangre y aire, hemoneumotórax. Cuando hay linfa, quilotórax. Y cuando hay pus, se llama enfisema o piotórax. El 85% de estos pacientes se resuelve con la toracotomía mínima bajo sello de agua, famoso tubo de pecho. Pregunta de examen. ¿Dónde se coloca el tubo de pecho? En el quinto espacio intercostal, línea media axilar. Ahí se coloca la toracotomía mínima bajo sello de agua. Primer síntoma cardenal que produce el derrame pleural: dificultad respiratoria. Dificultad respiratoria es el signo más notable y que llama la atención en un derrame pleural. Ya le hablamos del tubo de pecho, que ya le dije dónde se pone. En el mediastino encontramos una entidad que es muy frecuente, que es el timoma. Timoma es una patología que se encuentra en el mediastino y es muy frecuente. También podemos encontrar cánceres, que el 85% de los cánceres en el mediastino es de origen neurogénico. Ahora bien, hay un procedimiento que se hace para saber qué contenido se encuentra en el espacio pleural, que es la toracocentesis. La toracocentesis no es más introducir una jeringa en el séptimo espacio intercostal para saber qué tipo de contenido es que se encuentra ahí. Es diagnóstico y es de comprensión. O sea que la toracocentesis hay que tener en cuenta. ¿Cuál es el medio diagnóstico que usted puede diagnosticar un derrame pleural, además de la clínica y la historia del trauma, ya sea cerrado o abierto? La radiografía simple de todo. ¿Cuál es el estudio de imagen más fidedigno que se encuentra? Es la tomografía. En trauma, cuando hablamos, pregunta de examen, que un trauma de tórax es penetrante o no, cuando se viola la pleura parietal. Cuando está violada la pleura parietal, podemos decir que hubo un trauma penetrante. ¿Cuál es la primera conducta del médico de emergencia ante un trauma de tórax? Cerrar la herida inmediatamente. ¿Por qué se pasa? Porque el tórax maneja una presión negativa. Y como decía un profesor mío, que en paz descanse, el tórax chupa. Y ahí viene el problema del neumotor. Entonces, eso hay que tenerlo bien presente en el estudio que ustedes vayan a mandar. En el tórax encontramos las mamas, las dos mamas, derecha e izquierda, que cuando está voluminosa en el hombre se llama ginecomastia, que responde anteriormente a problemas hormonales, pero siempre aparecen tumoraciones que hay que estudiar. La mama tiene una base que se adosa íntimamente a los pectorales, principalmente pectoral mayor. Tiene una elongación hacia la axila que se llama cola de Spencer. ¿Por qué es importante la cola de Spencer? Porque ahí están las principales cadenas ganglionares de la mama.
Y a veces cuando hay patología cancerígena en la mama, aparecen esos ganglios ya tomados. La semiología de la mama, vamos a ver. La semiología de la mama. Hay mama normal, hay mama pequeña, hay mama voluminosa y hay mama bastante voluminosa. Entonces, semiológicamente, ¿dónde se encuentran el 85% de las patologías de la mama? En el cuadrante superexterno. Pregunta de esa. En la mama, los acinos mamarios es la unidad histológica que produce la leche. La mama son órganos especializados para producir leche, para lactar al recién nacido, al niño. Porque además de la aureola tiene el pezón. ¿Cuál es, pregunta de examen, y no se dejen engañar, mi muchacho? ¿Cuál es el mayor estímulo de la producción de leche? Los labios del niño. Cuando los labios del niño comienzan en el lenguaje llano a chupar, ahí viene la producción. Porque se desencadena la somoda y produce leche a través de los acinos mamarios. Los acinos mamarios son las unidades. De ellos sale conducto garactífero. Los conductos garactíferos se unen a los conductos garactóforos y los conductos garactóforos desaguan en el pezón. Existen en la mama patología benigna y patología maligna. Pregunta de examen: ¿cuál es la patología más frecuente benigna de la mama? El quiste, el fibroma quístico. Eso es el más frecuente. ¿Cuál es la patología más frecuente de la mama? Debe diferenciarlo. La mastitis. ¿Cuál es la tumoración más frecuente de la mama benigna? Los quistes mamarios o fibroma quístico. Ahora, ¿cuál es la patología más frecuente de la mama? Es el cáncer ductal infiltrante de la mama. Este cáncer tiene una característica que da un color rojecido focal a este órgano. Produce dolor y la mama se ve deforme. Miren, me voy a detener aquí y le llamo mucho la atención a las mujeres que están participando. Ya el cáncer de mama rebasó el cáncer del cuello uterino. O sea, ya rebasó el cáncer del cuello uterino. Toda mujer tiene que saberse hacerse su autoexamen mamario. Autoexamen mamario. Deben usar la prevención para cualquier tipo de patología. ¿Cómo lo hacen? Levanta los brazos, ambos brazos. Bajan si usted se va a examinar la mama derecha, levante el brazo y ese brazo lo lleva a la nuca. Frente al espejo con la otra mano, se examina en la manecilla de reloj, buscando algo siempre. Y ahí pueden ustedes encontrarse. Todo examen de la mama debe oprimir el pezón a ver si bota leche. Porque leche, la presencia de leche o galatorrea, otra sustancia, en edad joven, que alta sospecha de algún tipo de patología también. Inclusive, ya en personas adultas, mujeres adultas, que se oprime y bota leche, sin estar en edad productiva, alta sospecha de algún tipo de patología. Adelante. La siguiente. Vamos a ver.
el abdomen, pared abdominal. La anatomía de la pared abdominal. La anatomía de la pared abdominal tiene que sabérsela, porque si le pregunta cuáles son los músculos, excepción los músculos de la pared abdominal, con excepción oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso y piramidal, que es sin contar. Eso tienen ustedes que tenerlo presente, la cavidad abdominal. En la anatomía de la pared abdominal vamos a encontrar una cicatriz, que es la cicatriz umbilical, que con frecuencia ahí salen hernias. ¿Cuáles son las debilidades de la pared abdominal? El triángulo de Pinger y el triángulo de Hasselbalch. Tienen ustedes que tener eso presente, porque por ahí salen hernias. Son debilidades del abdomen. La irrigación. Tienen ustedes que saber quién irriga esa área. Porque si ustedes no saben eso, no puede. ¿Quién irriga el abdomen? Entonces, la epigástrica superficial y profunda son las que. La inervación. La inervación del abdomen sale de los últimos 6 nervios intercostales de ambos lados y dan inervación al abdomen. Los defectos naturales, ya se lo dije, el espacio de Springer y la cicatriz umbilical. Por ahí salen las hernias. Más abajo está la región inguinal. Tiene que saberse el límite de la región inguinal. Recuerden que hay dos regiones inguinales, una derecha y una izquierda. El límite es el siguiente. Por debajo, piso, ligamento inguinal. Por dentro, el borde interno de la vaina de los rectos. Y por arriba, una línea imaginaria que va desde la dos espinacas ilíaca antero superior. Ahí está el límite. Aquí vamos a encontrar un triángulo dentro de este mismo triángulo, claro, yo inguinal. El triángulo de Hasselbalch. El 85% de las hernias salen por ahí. Y lo único que varía de los límites es los vasos epigástricos profundos que produce el techo de ese triángulo. Las hernias inguinales son importantes porque son muy frecuentes. Son muy frecuentes. Miren, desde el punto de vista quirúrgico, las hernias pueden ser dos. Las directas y las indirectas. La directa sale a través de los orificios superficiales y profundos. Las indirectas, y es la única hernia que baja el escroto. No existen, mis hijos, las hernias escrotales, sino las hernias inguinoescrotales. Entonces, las hernias directas son aquellos que salen a través del piso del conducto inguinal. ¿Quién forma el piso del conducto inguinal? La fascia transversalis. La fascia transversal. Por eso es que existen en las distintas técnicas de reparación de la hernia. Semiológicamente, ¿cómo se llama la reparación de una hernia? Herniorrafia. ¿Cómo se llama cuando se usa malla modernamente? Hernioplastía. Eso téngalo en cuenta. ¿Quién pasa por el conducto inguinal en el hombre? Cordón espermático. En la mujer, ligamento redondo. Recuérdense que el ligamento redondo de la mujer va desde el borde lateral superior del útero hacia los labios mayores de la mujer. Se sostienen ahí. Este ligamento forma parte de la estructura de los labios mayores. Esta hernia se repara
con sus distintas técnicas. ¿Cuál es la técnica más usada en la actualidad? Modernamente se está usando la técnica de la paroscopía, la reparación por la paroscopía. Pero históricamente las hernias se reparan desde el punto de vista anatómico con dos estructuras, principalmente el ligamento inguinal y el arco aponeurótico de transverso. Son las dos estructuras que principalmente se pueden usar más estructuras que se usan para hacer una herniorrafia. Bien. Miren, esto de hernia es muy amplio porque es una patología que dice que es el pan nuestro del cirujano. Pero cuando una hernia se complica, cuando una hernia se complica es una pregunta que le puede hacer. Cuando se encarcera, porque la estructura anatómica de una hernia tiene un saco, un anillo y un contenido. Entonces, cuando hay una estructura abdominal que se adentra en el saco y no puede regresar a la cavidad abdominal, esa estructura, estamos hablando de una hernia intraangular. Aparece dolor y aparece molestia. Ahora, cuando una hernia está estrangulada, cuando aparece taquicardia, aparece fiebre. Ya hay compromiso, ya hay necrosis de tejido y ahí es una emergencia absoluta que hay que operar a ese paciente porque tiene una estrangulación. Y esos son signos de isquemia. El dolor soportable y la fiebre y la taquicardia son dolores de órganos con isquemia. Entonces, las hernias son importantes porque ¿qué tipo de hernia? Una pregunta que sale. ¿Qué tipo de hernia solamente absoluto sale en la mujer con mayor frecuencia? Bueno, las hernias femorales. Cuando aparece, es más frecuente en la mujer. Esto sale a través del anillo femoral. Es una hernia que hay que tener cuidado porque él sale a través del agujero femoral, donde va la arteria femoral, luego después de que cambia de nombre. Es ilíaca interna y ella sale a través de ahí, después del ligamento inguinal y cambia de nombre. Por ese edificio salen las hernias femorales. Son más frecuentes en mujeres. Miren, el trauma de la cavidad abdominal. Dijimos ahorita que la fascia transversales era la unidad anatómica que podíamos decir que es penetrante y no penetrante. Dijimos en el tórax que la pleura parietal es la frontera en el tórax cuando se viola que es penetrante y no penetrante. Pero en la cavidad abdominal hablamos de trauma penetrante o no penetrante cuando se viola el peritoneo. Cuando se viola el peritoneo es penetrante. Cuando no se viola no es penetrante. Ahora existen otro tipo de traumas en la cavidad abdominal que son traumas cerrados. Miren, les voy a dar esta clave. Dice la pregunta. En trauma penetrante, ¿cuál es el órgano que más se lesiona? Las vísceras, o sea, los intestinos. Luego el hígado y luego el hígado segundo y el hígado va del tercero. ¿Cuál es el órgano que más se lesiona en trauma no penetrante?
El intestino también. El intestino es que más se eso. ¿Cuál es el trauma que más se lesiona en trauma cerrado del abdomen? El vaso. Sigue siendo el vaso, a pesar que hay una controversia entre el vaso y el intestino, no, pero es el vaso. Ustedes saben que en la cavidad abdominal existe la cavidad abdominal propiamente dicha, que están los órganos de la cavidad abdominal, hígado, vaso, intestino, colon, vesícula, todo eso, parte del páncreas, pero en el retroperitoneo existe el riñón, el ureter, las suprarrenales, todo eso solo. Entonces, los órganos el órgano que más se lesiona en trauma penetrante de abdomen es el riñón o los riñones. El trauma no penetrante sigue siendo el riñón, pero en trauma cerrado es el duodeno. El duodeno se lesiona frecuentemente más en trauma penetrante, en trauma cerrado. Entonces debemos tener bien en cuenta eso ante los traumas abdominales. También es importante la valoración del trauma, del trauma abdominal. Porque el trauma abdominal es, tienen ustedes que tenerlo en cuenta y saberlo. Recuerden que la primera causa de muerte en la República Dominicana son los accidentes automovilísticos. Y el trauma abdominal se lesiona en un 4% de todos los traumas de la economía del cuerpo humano. O sea, que es frecuente. Y aquí se da mucha puñalada, aquí se da mucho tiro. Y ahora con estas variaciones de los teteos que pelean, hay muchos traumas abdominales. Así como yo le dije que el tórax tiene una presión positiva y chupa, el abdomen tiene una presión negativa y saca órganos antes cuando se lesiona. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Hay una entidad que ustedes tienen que estar claros en eso, que es el abdomen agudo. El abdomen agudo, en su definición, no es más un conjunto de signos y síntomas en la cual se encuentra la cavidad abdominal, pero la cual el signo más prominente es el dolor. El dolor. Y existen dos tipos de abdomen. Un abdomen agudo quirúrgico, que es aquel que se resuelve solo en el quirófano, y un abdomen agudo clínico, también se le llama ilioparalítico, que se resuelve a las 48 horas con una buena hidratación. Ahora, el abdomen agudo quirúrgico tiene 5 variaciones, dependiendo del tipo del origen que lo produce. Número 1, perforativo, cuando se perfora una víscera. Isquémico, cuando hay isquemia o necrosis del intestino. Infeccioso, por ejemplo, cuando hay una apendicitis. Hemorrágico, cuando una úlcera gástrica sangra. Esos son los tipos por su origen de abdomen agudo quirúrgico y sus variaciones. El abdomen agudo, por eso nosotros decimos cuando damos clase, que es una caja de Pandora, porque usted no sabe qué va a encontrar. Puede encontrar cualquier cosa. Puede encontrar cualquier cosa. Y a veces usted no puede, y a veces usted no encuentra nada. Que hay la laparotomía blanca. Pero hay que tener presente ese abdomen agudo. Entonces miren aquí, el abdomen agudo quirúrgico.
¿Cuáles son las patologías que producen un abdomen agudo quirúrgico? Apendicitis aguda. Pregunta de examen. ¿Es la patología que es más frecuente que se produce en el abdomen? Es la cirugía más frecuente que se produce en el abdomen. La apendicitis aguda tiene un inicio insidioso que aparece una tríada. El dolor comienza en el epigastrio, baja a la cicatriz umbilical y se hace somático en fosa ilíaca derecha. Eso se llama tríada migratoria de Cochete. En varios exámenes han visto esa pregunta, pero ya ustedes lo tienen. ¿Cuáles son los signos cardenales en una apendicitis aguda? Anorexia, dolor en fosa ilíaca derecha y náusea. Los otros síntomas puede parecer vómito, puede aparecer todo, pero esos son síntomas que son ahí, reyes ante la apendicitis aguda. Es más frecuente en edad escolar, aunque pueda aparecer también en cualquier edad, pero es más frecuente en edad escolar. Es una patología que hay que ponerle atención porque se le puede complicar a un paciente de muerte con una apendicitis aguda. La etiología de la apendicitis aguda es la siguiente. En primer lugar, hipertrofia del sistema linfático. Entonces, eso te da, es lo más frecuente. Después están los cuerpos extraños, lombrices, semillas, eso. Tercero, fecalitos, que no son más trocitos de heces fecales que se penetran en la luz del apéndice y producen apéndice. Y tercero, cánceres. Pregunta de examen: ¿en qué por ciento aparecen el cáncer en la apendicitis? En un 1%. ¿Y quién aparece? Un adenocarcinoma. Es lo moderno. Aparece un adenocarcinoma. Antes era otra entidad, pero ahora es un adenocarcinoma. ¿Cuáles son las etapas de la apendicitis? Primero, focal aguda. Aquí hay obstrucción del tejido linfoide. Segundo, supurativa. Aquí hay obstrucción del sistema venoso. Tercero, estas dos entidades son apendicitis no complicadas. Pero cuando ese proceso continúa, aparecen las dos entidades que son complicadas, como es la gangrenosa, que se obstruye la arteria. Ahí comienza la necrosarse el órgano. Y por último es la perforada, que ahí está eminentemente complicada porque el contenido del apéndice, contenido purulento, pasa a la cavidad abdominal y ahí se complica. La complicación más grave de la apendicitis periflebitis, inflamación de la vena porta. El procedimiento de extirpar la apendicitis se llama apendicectomía. El procedimiento quirúrgico más frecuente es una incisión de Rockefeller. Eso es de la apéndice. ¿Cuáles son los síntomas o signos abdominales
más frecuentes que aparecen en una apendicitis. Signo de Roxin. Signo de Roxin. Usted oprime fosa ilíaca izquierda y el dolor aparece en fosa ilíaca derecha por la transmisión, por el traslado del aire en la cavidad, dentro del intestino. Signo de tijerina. Usted oprime la fosa ilíaca derecha y siente dolor. Signo de Bloomberg. Usted oprime fosa ilíaca derecha profunda y usted floja y el paciente brinca para arriba. Signo de Candelier. Usted en el tacto rectal, usted mueve el cuello uterino hacia la derecha y la paciente siente dolor. Signo de Martin. Usted toma los testículos y lo extrae, lo ala un poquito hacia abajo y el paciente brinca de dolor en los pacientes masculinos. Eso es sobre, a grosso modo, la apendicitis, porque recuérdense que ustedes van a seguir profundizando y estudiando la apendicitis. Pero eso es lo que la base fundamental para que ustedes se estimulen y aprendan que ustedes tienen que aprender. Mis hijos, ustedes no pueden a un examen, miren, ustedes no pueden a un examen sin aprenderse la apendicitis, porque recuérdense que la primera causa que se opera un abdomen. Entonces, con esa entidad no jueguen, tienen que ustedes comerse la apendicitis para que vayan bien preparados a ese examen. Luego hay otra entidad que es la obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal no es más que es la cese de material del contenido dentro del intestino por algo, por un bloqueo de algo, que su origen lo vamos a ver. Eso es obstrucción. Obstrucción intestinal es que algo obstruye que el contenido gastrointestinal no avanza. Entonces, la obstrucción intestinal, ¿cuáles son los síntomas que produce? Náusea con vómito. Distensión abdominal. Aparece distensión abdominal. Aparece constipación y obstipación. Si a usted le pregunta, ¿cuál es la diferencia de obstipación y constipación? Que la constipación sale aire, pero no sale el contenido de masa. Y la obstipación no sale ni aire, ni es eficaz. Es la diferencia. Entonces, la obstrucción intestinal, la causa puede ser de distintas formas, como bridas y adherencias, hernias, pero fundamentalmente la obstrucción intestinal puede ser extrínseca e intrínseca y obturatriz. Cuando una obstrucción intestinal es obturatriz, cuando el contenido obstructivo está dentro de la luz del intestino, del órgano. Ejemplo, los azoados, los besoares, los besoares, los parásitos y los fecalomas. Esos son ejemplos de obstrucción intestinal. Obstrucción intestinal extrínseca, cuando el pacto obstructivo está fuera de la luz, como es bridas y adherencias y las hernias internas. Primera causa de obstrucción intestinal en paciente operado, bridas y adherencias. También tumoraciones pueden ser extrínsecas. Intrínseca, cuando el tumor está en la pared interna del órgano. Los cánceres pueden producir diverticulitis y esos tipos pueden producir obstrucción intestinal.
La obstrucción intestinal, si no cede a 48 horas, hay que llevarlo al quirófano. Porque hay que evitar una perforación, una translocación bacteriana, que es muy malo para el paciente. Entonces aquí están las bridas y adherencias. Son entidades que aparecen en pacientes más frecuentes ya operados, pero que también pueden aparecer en pacientes no operados. Las bridas no son más que elongaciones de tejido de la pared al intestino. Las adherencias es cuando el intestino per se pegan y producen este tipo de intestino. Hay una entidad que es bastante, no es muy frecuente, pero aparece, es una trombosis mesentérica. Cuando las arterias y la vena del intestino se obstruyen, producen coágulos y esto no permite irrigación. Ahí viene la necrosis intestinal. La necrosis intestinal, el tratamiento es extirpar toda la área. Es bastante peligrosa porque el ser humano no puede sobrevivir sin intestino. El intestino es vital. ¿Por qué? Porque a través de los intestinos es que se nutre el ser humano. Entonces la trombosis mesentérica te da frecuentemente un síntoma parecido al de la apendicitis. Y el diagnóstico con frecuencia tú lo encuentras haciendo la laparotomía exploratoria. Entonces, esa entidad hay que saberla manejar. Aparecen con mayor frecuencia en pacientes hipertensos, pacientes que han vivido, que han manejado medicamentos y antihipertensivos con altos niveles de coagulación. La perforación de víscera hueca. Pregunta de examen. La causa más frecuente de perforación de víscera hueca es la úlcera péptica. Úlcera péptica. Que es más frecuente, aparecen en el antro pilórico. Es muy frecuente. Esta úlcera, la víscera hueca, su perforación, te da un signo que es un neumoperitoneo. El neumoperitoneo no es más que presencia de aire en la cavidad abdominal y esto se coloca por debajo del hígado generalmente, porque como el aire sube, se acumula ahí. El neumoperitoneo debemos tenerlo en cuenta porque aparece debajo del hígado del lado derecho, porque si aparece del lado izquierdo, se va a confundir con la cámara gástrica. Y eso hay que tenerlo bastante presente. ¿Con qué radiografía usted se da cuenta de ese neumoperitoneo? Con una radiografía de tórax, de pies. Entonces, mire, en el examen físico, ese neumoperitoneo nos da un signo que es característico, una perforación. Signo de Joubert. ¿Qué es el signo de Joubert? Cuando usted palpa y percute el hipocondrio derecho, generalmente esa percusión es mate por el hígado, pero cuando usted encuentra timpanismo, ya hay presencia de aire. Vuelvo y repito, ¿por qué medio usted se da cuenta? Por una radiografía de tórax. Es el mejor medio diagnóstico para se ve ahí el aire. También produce perforación la apendicitis cuando se perfora. Los divertículos se perfora normalmente. Entonces, esa entidad que ahora yo se la estoy presentando a ustedes, que es la úlcera péptica, es una úlcera, es una entidad que aparece
desapercibido así rápido. Usted está jugando dominó en su casa con sus amigos y de repente usted se siente ese dolor repentino. Está asociado a medicamentos de los AINES. Está muy íntimamente relacionado. Claro, pues ya usted está, si le indicaron AINES, porque usted siente molestia por una gastritis. Pero está últimamente. Recuérdese que la úlcera está relacionado al Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es el responsable en los últimos tiempos de producir las úlceras pépticas. Y se complica. La úlcera péptica, desde el punto de vista quirúrgico, tiene 4 etapas. Cuando se perfora, cuando sangra, cuando produce obstrucción intestinal, que está la estenosis pilórica, y cuando se produce intratabilidad de los medicamentos. Esas son las cuatro formas que cuando la úlcera péptica se debe operar. De esas 4 formas. Puede salirle un execto ahí y ponerle estas 4 formas y ponerle un execto. Pero el Helicobacter pylori es el responsable absoluto en los últimos tiempos de esas úlceras. Puede ser un vólvulo. Generalmente el vólvulo intestinal se ve en el colon, que no es más cuando el intestino rota en un eje propio del mismo intestino. Es más frecuente en el colon sigmoide. Es más frecuente en el colon sigmoide, se ve en ancianos y produce un cuadro de obstrucción intestinal bastante grosero. Nos damos cuenta con vólvulo porque el abdomen se ve deformado, no se ve simétrico. Y el paciente presenta no constipación, sino obstipación, ni evacua ni tira flaco. Con frecuencia el vólvulo se puede resolver por un tacto rectal, si es bajo, cosas, pero generalmente el paciente hay que llevarlo al quirófano. Lo más frecuente del vólvulo es que aparece en edad avanzada y es un tipo de obstrucción intestinal. La invaginación o intusección se ve como mayor frecuente en niños, que no es más cuando el intestino se traga el propio intestino. Cuando la parte distal sobrepasa la parte proximal, cuando la parte próxima se adentra la parte distal, ahí se produce una invaginación. Como le dije, más frecuente en niños y con mayor frecuencia es en el colon, también se ven en el yeyuno ilio, ese tipo de invaginación. Los divertículos. Hay divertículos o diverticulosis. La diverticulitis es cuando un divertículo se inflama. Que no es más que elongación del colon hacia la luz. Hay divertículo falso y divertículo verdadero. Cuando divertículo es falso, cuando verdadero, cuando tiene todas las capas. Falso, cuando tiene algunas capas del intestino. Cuando hay una diverticulitis, cuando algo se mete en el divertículo que produce una inflamación. Ahora, cuando hay una diverticulosis, cuando el colon está lleno de divertículos, cuando aparecen más de 10 divertículos en el colon, ya podemos hablar de diverticulosis. Hay diverticulosis de heredo familiar, que es la más soberbia.
y esto produce mucha infección. La diverticulitis por perforación es muy peligrosa. Como aparece generalmente en edad avanzada, el paciente no se da cuenta de eso y confunde este diagnóstico. Cuando uno va a cirugía aparece la cavidad llena de pus. Pero eso es muy frecuente. Los pólipos no es más que la elongación hacia la luz del órgano. ¿Cuál es el problema del pólipo? Que es premaligno. Se puede extirpar por endoscopía, pero hay que mandarlo a biopsia. ¿Cuántos tipos de pólipo hay? Pólipo de base ancha, los exiles, están relacionados a los carcinomas. Y los pólipos pediculados, eso generalmente no son malignos, pero en sentido general los pólipos son premalignos. Pueden aparecer en el colon, pueden aparecer en todo el tracto digestivo, puede aparecer el pólipo. En el estómago. Cuando una persona tiene un pólipo hay que darle seguimiento, porque como se le maligniza, hay que tenerlo bien presente. Eso. Entonces, existe una entidad que se llama, le pueden preguntar, irritación peritonea. ¿Cuándo hay irritación peritoneal? Cuando hay una peritonitis. La peritonitis puede ser primaria y secundaria. Cuando un abdomen agudo se convierte, pregunta de examen. Cuando un abdomen agudo se convierte en emergencia, cuando hay una peritonitis, irritación peritoneal. Si esta peritonitis se avanza, se produce abdomen en tabla, que no es más un medio de defensa de los músculos abdominales, hasta una agresión. Eso es importante que ustedes tienen que tener eso en cuenta, la peritonitis. Continúa. La siguiente, por favor. Bien. Los miembros superiores. En los miembros superiores, que son los brazos y antebrazos y la mano, debemos tener presente la irrigación. La irrigación, ustedes saben que aquí tenemos, en el hueco axilar, sí, tenemos la arteria axilar. Ahí del pulso axilar. La arteria humeral, encontramos la arteria humeral, el pulso humeral. El antebrazo pasó toda su vida jodiendo con cultura, pues tiene mucha cultura. La arteria radial y la cubital, que lo vamos a encontrar en el antebrazo. Esto es importante, estos pulsos, porque aquí aparece una entidad que se llama signo de Allen. ¿Cuál es el signo de Allen? El signo de Allen, un procedimiento, una maniobra que usted hace para valorar la irrigación de la mano. Usted sabe, la cubital y la radial desaguan en la mano, que son dos arterias, y se encuentra aquí en la muñeca. Se obstruye digitalmente una. Y si la mano se torna blanca, hay una obstrucción de la cubital. Cuando usted obstruye la cubital y la mano se pone blanca, hay una obstrucción de la radial. Y así simultáneamente. Eso está dado así. Los traumas son frecuentes. Decía el doctor Marco Núñez que no le hacemos causa con mayor frecuencia a las manos, pero con las manos es que uno produce su recurso económico para uno comer, educar y mantener su familia.
Lo que hay que tener bastante frecuente las manos. Hay que cuidar las manos. Ese gran profesor egresado del Morgan, que siempre nos enseñó la importancia de las manos, que sinceramente en los estudios universitarios, inclusive en anatomía, no le hacíamos caso a las manos. Pero ya hay que ponerle caso a las manos por su gran importancia. Además, ya las manos están sometidas en los regímenes de pensiones y jubilaciones que hay que ponerlo, que hay que tenerlo en cuenta. Los miembros inferiores, bueno, usted camina con ellos y trabaja y te mueve. La irrigación está dada primero, mira. Cuando la ilíaca externa, cuando allá en el promontorio que se divide la aorta en dos ramas dentro de la cavidad abdominal, da la ilíaca, el tronco iliar, los dos troncos, pero ese tronco da dos ramas, que es la ilíaca interna, que va a la parte interna a irrigar la parte interna, los genitales externos y todos esos órganos. Pero la externa va hacia abajo. Cuando la ilíaca externa cambia de nombre en la región inguinal, cuando pasa el anillo inguinal, ya entonces se llama femoral. Ahí aparece el primer pulso femoral. Esto es importante porque en los traumas de los miembros inferiores a usted lo mandan a investigar las 5P. Y los pulsos juegan un papel importante. Los 5P. Entonces el pulso femoral, usted lo va a conseguir ahí, casi en la cara anterointerna del muslo, aparece el femoral. Esa arteria da 6 ramas y va hacia abajo. En el anillo del tercer aproximador cambia la femoral y se llama poplitea. Pregunta de examen: ¿cuándo la arteria femoral cambia de nombre? ¿Qué estructura anatómica? En el anillo del tercer aproximador. Entonces él se mete en el hueco popliteo y ahí aparece el hueco popliteo. Importante. Ahí, entonces. La arteria poplitea sale del hueco popliteo. Y cuando cruza el anillo del sóleo, ahí da un tronco tibio peroneo. Entonces el anillo del sóleo, estructura anatómica que la poplitea cambia de nombre en el anillo del sóleo. Entonces ahí da dos ramas. La tibia posterior, que es un gran tronco, va hacia abajo. Y la arteria tibial anterior o pedia, que esa va hacia abajo. La tibial anterior, que va en la cara anterior de la pierna. En el arco plantar, cuando él cambia así, se convierte en pedia. En el arco plantar, y ahí aparece el pulso pedio. Ahí el pulso pedio. Pero la tibial posterior va por dentro, en la cara interna de la pierna. Y pasa por detrás del maleolo interno. Por detrás del maleolo interno, ustedes se equivocan con mayor frecuencia y dicen que en el maleolo externo. No, es interno. Y ahí detrás del maleolo interno aparece el pulso tibial posterior. Una pregunta que ustedes son comen bien. ¿Cuál es el pulso más importante de esos dos ahí abajo? ¿El tibial o el pedio? Ustedes tienen que contestar el tibial, porque el 10% de la población no aparece el pulso pedio. Pregunta de examen y es un gancho. Tienen ustedes que tener eso presente. Entonces,
En los traumas, ¿cuáles son las 5 P? Paint, porque eso en inglés. Paint, que es dolor. Parálisis, parestesia, palidez y pus, que es el pus. Y a un sexto que por quilotemia, que es la disminución, que es la variación de la temperatura del miembro. Esto debemos tenerlo en cuenta, la irrigación. Pero el miembro tiene 4 sistemas venosos, mis hijos. El miembro inferior, que está representado de la siguiente manera. Superficial está la safena. Safena superior y safena inferior. Están los vasos comunicantes que comunican al sistema venoso profundo que está representado por la vena femoral, así en su, como con el mismo nombre de la cosa. Y está el sistema de las válvulas. El sistema de las válvulas es bastante importante porque el sistema de las válvulas es cuando usted camina, sabe que las venas regresan sangre. Entonces, para que la sangre no tenga un retorno, cuando usted está caminando y ese flujo a través de los gemelos que oprimen ese tema, ella cierra la válvula para que la sangre no retorne y siga así. Y sigue. Cuando estas válvulas, que es el tercer sistema, se hacen insuficientes, aparecen las varices. Las varices, que no son más que venas tortuosas, porque el sistema de válvulas, que la vena está tortuosa porque el sistema de válvulas está dañado. Y aparecen las varices, tanto superior, que aparece en el muslo, como la válvula, como en la pierna, que es donde aparecen con mayor frecuencia las varices. Repito, la varices no es más que fluctuaciones del sistema venoso por el daño de las válvulas. Miren, señores, el mejor tratamiento que puede dársela a la varices son las medias de compresión, precision support. Uno lo operan, dan láser, no son, porque eso hay que controlarlo así. Entonces, finalmente, los miembros superiores son superiores como inferiores. Son víctimas de los traumas. Ya yo le dije que los traumas se valoran a 5 P. Las 5 P y se producen las inmovilizaciones que juegan un papel importante. Hasta aquí nuestra conferencia. Esperamos que nuestro aporte les sirva para algo y estamos abiertos a cualquier tipo de preguntas. Bueno, muchísimas gracias, doctor Liria. Definitivamente una gran conferencia. Tú eres un gran disertante. Imagínate que resumir en 1 hora y 15 minutos prácticamente todo el conocimiento que necesita un compañero de esos participantes para terciar en el próximo ENUR. Vamos, como nos ha cogido, como la conferencia se dilató un poquito, porque valió la pena, vamos a permitir no más de 10 preguntas. Si es que la hay, pero fuiste muy extenso. ¿Y cómo es, Soto? Déjame piropear ese hombre. Excelente. Tú sabes lo que tú haces, una recopilación de prácticamente toda la cirugía general en 1 hora y pico. El doctor está fuera de liga. Usted es una estrella de México. Eso explica por qué Liria ha sido el coordinador por excelencia
de Una la estrella. Tú eres mi residencia de hermano. cirugía. Usted es una estrella de médico. Gracias, Soto, aprendiendo de ti, que tú eres el sol de nosotros. Pregunta, Zenén. Bueno, veo a Melissa ahí que está levantando la mano. Pero lo que veo son muchas felicitaciones, Liria, muchos aplausos. Sí, sí, gracias a esos muchachos. Zenén, dile a esos muchachos que en nombre del colegio médico y Soto, nosotros siempre entrevistamos allá en la residencia, que cualquier cosa me piquen un ojo y le ayudamos, porque aquí hay que ayudar a estos muchachos. Los hombres grandes son Dice alguien así. que no tocaste páncreas. Porque tú, óyeme, el páncreas, lo único que es quirúrgico es cuando es necrotizante. Pero el páncreas no se opera, dentro del páncreas. Cuando se opera es por cáncer o es cuando es hemorrágico. Perfecto. Bueno, no vemos preguntas. Soto, ¿quiere agregar algo? No, no, imagínense, el doctor es una superestrella. ¿Qué uno le va a decir? Wellington, Soto, que yo vale necesito la hablar pena. contigo, ¿oíste? Está bien. Esa conferencia va a estar colocada en el canal de YouTube de nuestro ENUR Colegio Médico Dominicano para que ustedes puedan disfrutarla. Soto me pidió que repitamos la de pediatría. Mira, Zenén, una pregunta importante. Melissa dice que en trauma penetrante lo que más se lesiona ya es la víscera, no es el hígado, y ella tiene razón. Es la víscera o el intestino delgado, es lo que más se lesiona. Y en tercer lugar está el hígado y en segundo está el estómago. Doctor, la cirugía de Whipple en cáncer de páncreas, ¿qué usted puede decir sobre eso? Mira, hice una ayer casualmente. Oh, Es una gran cirugía. El problema es que Soto, como tú sabes, tiene una alta mortalidad, un 85%. Sangra mucho, pero se está haciendo con más frecuencia, porque eso lo aprendimos en España, que no sangre mucho. Aquí los cánceres de páncreas aparecen y se resuelve con ese procedimiento, como tú dices, pero se hace. Pero el problema es que la mortalidad es muy alta. pero es una mortalidad muy alta porque todavía no hemos afinado el TIN, o es que es una mortalidad muy alta per se, porque yo mi papá Es per se, pero por ejemplo, tú sabes que hay que decirlo. Diomar ha creado una técnica que yo la estoy imitando. Diomar Figueroa de la Plaza de la Salud. Ajá. Que la sobrevivencia está mejorando la sobrevivencia. Ok. Ok. Sí. Zenén, un adendum. Cuando yo te planteé lo de pediatría, era en el sentido de que ayer la doctora hizo como una revisión del temario, de lo que ellos deben estudiar. Pero lo ideal sería como que también apareciera un individuo así como Liria, que hiciera un resumen, es difícil en medicina clínica, de capítulos importantes, así mismo como él hizo un panorama y nada, lo presentara en más o menos un tiempo prudente. Bueno, vamos a ver, falta medicina interna. La conferencia del doctor Liria y la que se dio de pediatría, no obstante, la vamos a estar colocando mañana, porque mañana no hay conferencia. Yo le voy a pedir a Wellington que la pase la dosis si es posible. El lunes tenemos a la doctora Natividad Díaz, jefa de enseñanza del Instituto Dominicano de Cardiología. Ella va a disertar con la conferencia para hacer una buena entrevista en el contexto del examen nacional unificado de residencia médica. Posiblemente esa noche la presentadora de ella va a ser la doctora Ileana Ureña, que son compañeras. Bueno, entonces, dime, compañero.
Mira, a mí me salen dos preguntas importantes. La fractura de Jefferson en la primera vértebra cervical. Eso hay que inmovilizarla directamente con clavo. Y la otra es la acción con más frecuencia en tora es la fractura de una costilla. Y se trata con analgésico y reposo. Ya eso es lo que veo. Bueno, no hay más preguntas. Prácticamente casi 2 horas con el maestro Emigio Liria, coordinador de la residencia de cirugía general del Hospital Luis C. Aybar. Un verdadero maestro. Mañana vamos a repetir esta conferencia para todos los que no tuvieron la noche de hoy o aquellos que estando quieran reforzar sus conocimientos. Muchísimas gracias, compañeros, por habernos acompañado. Reiteramos las gracias al doctor Liria, al doctor Jorge Soto y a nuestro querido Wellington Melo, que es nuestro Community Manager. Será pues hasta mañana, queridos amigos, en este NUR 2022 por el Colegio Médico Dominicano. Gracias, Enen.